Y si te dijera que la uva que fundó la viticultura de Sudamérica ha estado frente a nosotros todo este tiempo, cambiando de nombre dependiendo del lugar donde llegaba. Hoy en No Soy Enólogo desenterraremos la historia épica de la Listán Prieto, la cepa que cruzó océanos y siglos para volver a brillar. En Chile se conoce como país, en Argentina como criolla chica, pero esta uva es mucho más que un nombre. Es un legado que une siglos de historia con un presente lleno de redescubrimientos. Hoy vuelve con fuerza, orgullo y una frescura que nadie esperaba. Durante décadas la país fue mirada en menos. Su destino eran los vinos del montón, sin etiqueta, sin estatus, sin futuro. Frente al glamour de cepas francesas como el Cabernet o el Malbec, parecía condenado al olvido. Muchos viñedos centenarios fueron arrancados para plantar variedades más nobles. Era la uva del pueblo, de la casa, pero nunca del brindis elegante. El gran desafío era, y sigue siendo, cambiar esa percepción, porque debajo de esa aparente sencillez se esconde un verdadero tesoro. Para conocer su alma hay que viajar al siglo XVI, a Castilla-La Mancha, en España. Desde allí esta cepa cruzó el Atlántico vía las Islas Canarias. Fue una de las primeras vides europeas en pisar América, su destino evangelizar y abastecer. Se usó para hacer vino de misa, era resistente, adaptable y productiva, y allí comenzó su vida camaleónica porque en cada rincón del continente adoptó un nombre distinto. En México y California fue la famosa Misión, por su rol clave en los conventos franciscanos. En Chile se convirtió en país, corazón del vino campesino por siglos. En Argentina la llamaron criolla chica, una de las primeras uvas criollas del país. En Perú es la negra criolla, parte esencial del vino y el pisco. En Bolivia, Misión o negra peruana, usada también en Singanis. En Islas Canarias sigue siendo Listán Prieto su nombre original. Incluso en lugares como Paraguay se la conoce simplemente como uva país o criolla y en algunos rincones de Brasil como misioneira. Un solo linaje con 1000 nombres. Sin esta cepa, la historia del vino en América simplemente no existiría. Y aquí viene el gran giro. Durante siglos se pensó que estas uvas eran distintas variedades locales, pero en 2007 un equipo de investigadores en España analizó su ADN. La sorpresa: Misión, país, criolla chica, negra criolla eran la misma cepa, Listán Prieto. Un solo linaje, muchas máscaras. Este descubrimiento fue un punto de inflexión. Productores jóvenes empezaron a mirar las viejas viñas con otros ojos. Viñas que habían sido ignoradas ahora eran joyas patrimoniales. La Listán Prieto demostró ser resistente, adaptable y capaz de ofrecer vinos frescos, vibrantes y con una identidad profundamente local. Y ahora, la mejor parte, probar lo que esta uva tiene para decirnos. Desde el secano costero del Valle de Itata llega País Real de Viña Raíces de Chintú. Producido de manera campesina y con viñedos centenarios, este vino es jugoso, fresco, de tanino suave y final sabroso. Tiene ese carácter vibrante del país del Itata que te invita a otra copa. Va perfecto con empanadas, charcutería o incluso pescado graso. Un vino que es historia embotellada pero viva. Y desde Argentina llega este Duriguti criolla chica, un vino que también honra las raíces más profundas de Sudamérica, pero desde el corazón de Mendoza. Proviene de viñedos jóvenes de las compuertas a más de 1000 metros de altitud en la histórica finca Victoria. Es jugoso, perfumado, con notas de frambuesa y bayas de hoy. Taninos suaves, tipo hoja de té, y una frescura que sorprende. Es ideal para quienes buscan tintos livianos, vibrantes y gastronómicos. La Listán Prieto no solo cruzó un océano, cruzó siglos, fue ignorada, replantada, rebautizada, pero nunca vencida. Hoy regresa con orgullo como símbolo de resiliencia, identidad y sabor. ¿Conocías esta historia? ¿Has probado alguno de sus nombres? Cuéntame en los comentarios y si te gustan los vinos con alma y memoria, dale like, comparte y suscríbete. Nos vemos en el próximo episodio de No Soy Enólogo. ¡Salud!